Monterrey, una ciudad vibrante en el corazón de México, donde las montañas se encuentran con el cielo azul. En esta ciudad vivió Paulina, una mujer de alma fuerte y corazón generoso. Durante décadas, ella y su amado esposo, Rafael, habían construido un imperio empresarial, convirtiendo sus sueños en realidad. Sin embargo, la vida le presentó desafíos imprevistos y Rafael se fue, dejando a Paulina sola para enfrentar las tormentas de la soledad. Después de la partida de Rafael, Paulina decidió vender la empresa que tanto trabajaron para construir. Los frutos de este trabajo los repartió equitativamente entre sus 3 hijos, Francisca, Paloma y Gael. Paulina quería asegurarse de que tuvieran la seguridad financiera para enfrentar cualquier adversidad que les deparara la vida. Sin embargo, mientras sus hijos se sumergían en sus propias vidas, el tiempo los separaba cada vez más de Paulina. Las visitas se volvieron escasas y finalmente cesaron por completo. Paulina, antes rodeada de su familia, ahora se encontraba sola y abandonada. Paulina estaba por cumplir 85 años, un hito en su vida que merecía ser celebrado con alegría y amor. Ese día tan especial, mientras el sol doraba la ciudad de Monterrey, decidió hornear un pastel, llenando su hogar del dulce aroma a vainilla y felicidad. La esperanza creció en su corazón, deseando en secreto que sus hijos vinieran a visitarla, aunque la distancia que los separaba parecía insuperable. Mientras se horneaba el pastel en el horno, Paulina se sentó a la mesa, rodeada de recuerdos de años pasados y sueños de un futuro incierto. Sabía que sus posibilidades de ver a sus hijos ese día eran escasas, pero una parte de ella todavía esperaba una sorpresa. Y entonces, como un rayo de sol atravesando las nubes, Paulina escuchó el sonido familiar de un automóvil acercándose. Su corazón dio un vuelco de alegría al ver a Francisca, Paloma y Gael bajar del vehículo. Apenas podía creer lo que veía mientras los veía acercarse a su casa. Al abrir la puerta, la radiante sonrisa de Paulina se apagó al darse cuenta de que sus hijos no se habían acordado de su cumpleaños. Intentó con todas sus fuerzas ocultar su decepción mientras la apresuraban a prepararse, prometiéndole llevarla a algún lugar especial. «Vamos, mamá, no tenemos todo el día», dijo Francisca, mientras Paloma y Gael intercambiaban miradas ansiosas. Paulina la siguió obedientemente, pero su corazón estaba pesado por el sentimiento de abandono. Quería que sus hijos compartieran este momento especial con ella, pero sentía que los obligaban a hacerlo. «Consigue algo de ropa y tus cosas más importantes, mamá», dijo Paloma, insistiendo en que Paulina se diera prisa. La sorpresa de Paulina se transformó en desesperación cuando llegaron. Pronto Paulina se dio cuenta de que en realidad estaba en un hogar de ancianos. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras miraba a ese lugar solitario. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí?», preguntó Paulina, con la voz temblorosa por la ansiedad y el miedo. Sus hijos intercambiaron miradas evasivas, incapaces de enfrentarse a su madre. Fue entonces cuando Paulina se dio cuenta de la cruel verdad. La estaban abandonando en un hogar de ancianos. El corazón de Paulina se rompió en 1000 pedazos cuando sus hijos rápidamente le explicaron sus dificultades económicas y cómo necesitaban el dinero de la venta de su casa. Se sintió traicionada y abandonada. Una ola de tristeza abrumadora la consumió por completo. Se instaló en su nuevo hogar, tratando de acostumbrarse a la soledad que la rodeaba. Así, Paulina se vio relegada a un nuevo hogar, donde la soledad era su única compañera constante. Las paredes parecían susurrar oscuros secretos, mientras que en los pasillos resonaban los suspiros silenciosos de los residentes abandonados. Intentó acostumbrarse al ambiente sofocante, a la sensación de que cada día transcurría más lentamente que el anterior.
Las comidas en la cafetería eran un amargo recordatorio de su soledad, y las sillas vacías a su alrededor hacían eco del vacío de su corazón. Las actividades diseñadas para entretener a los residentes parecían carentes de significado, dejándola aún más aislada en su dolor silencioso. Paulina oraba todas las noches, rogando por un rayo de esperanza, por una señal de que sus hijos todavía se preocupaban lo suficiente como para visitarla. Pero cada día que pasaba sin noticias de ellos era como un duro golpe a su ya debilitada fe. Y así, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras Paulina luchaba por darle sentido a su nueva y sombría realidad. La soledad se convirtió en su única amiga constante, una presencia oscura que la envolvía día y noche. Pero incluso en medio de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza permaneció en su corazón, alimentada por la obstinada creencia de que, algún día, sus hijos regresarían por ella. Han pasado 2 meses desde aquel fatídico día en el que Paulina fue abandonada en el asilo por sus propios hijos. Todavía estaba tratando de adaptarse a su nueva vida, cada día una batalla contra la soledad que la envolvía como un manto oscuro. Las paredes del asilo parecían más altas, los pasillos más estrechos y cada rostro desconocido parecía susurrar historias de abandono y dolor. Cuando finalmente llegó el Día de la Madre, Paulina se encontró rodeada de una agitación inusual en el asilo de ancianos. Voluntarios alegres comenzaron a llenar los pasillos, trayendo consigo una oleada de energía y alegría que contrastaba dolorosamente con el vacío de sus propios corazones. Mientras los otros mayores se reunían para participar en las actividades planeadas, Paulina se encontró sentada sola en un rincón, viendo pasar el mundo ante sus ojos cansados. Sus pensamientos se perdieron en un torbellino de recuerdos y tristeza, mientras se preguntaba dónde se había equivocado, qué había hecho para merecer ser abandonada por aquellos a quienes había amado con todo su corazón. Vio a las otras personas mayores interactuando con los voluntarios, riendo y sonriendo como si no les importara nada en el mundo, y sintió una punzada de amarga envidia atravesando su pecho. Fue entonces cuando uno de los voluntarios, un joven amable llamado Guillermo, con ojos llenos de compasión, notó la tristeza solitaria de Paulina y decidió investigar. Se enteró por una empleada del asilo de ancianos de la historia de abandono de Paulina por parte de sus propios hijos y él. Me sentí obligado a hacer algo para ayudar. Se acercó a ella con pasos cautelosos, llevando una taza de té caliente. Sus zapatos chirriaron suavemente sobre el piso pulido del asilo y el reconfortante aroma del té llenó el aire a su alrededor. Disculpe, señora, dijo, con su voz suave y reconfortante cortando el pesado silencio. No pude evitar notar que te ves un poco triste. ¿Puedo sentarme contigo? Paulina levantó la vista, sorprendida por la inesperada amabilidad del extraño. Ella asintió, con una mezcla de gratitud y desconfianza brillando en sus ojos cansados. Paulina vaciló un momento, con los ojos fijos en el joven que se acercaba con genuina amabilidad. Pero ante la oportunidad de compartir su carga emocional con alguien que mostraba compasión, decidió abrir su corazón a este amable extraño. Le habló de sus hijos, de cómo la habían abandonado en su momento de mayor necesidad, del dolor agudo de sentirse rechazada por aquellos a quienes amaba más que a nada en el mundo. Guillermo escuchó atentamente, con el corazón destrozado por el dolor de Paulina. También compartió con ella su propia historia de pérdida y soledad, creando un vínculo instantáneo entre los dos. Sentados uno al lado del otro, compartieron no solo sus penas, sino también sus esperanzas y sueños. Perdí a mi abuela hace 2 años, dijo Guillermo, con la voz quebrada por la emoción. Ella era mi refugio seguro, mi ancla en este mundo. La extraño mucho. Eres muy parecida a ella. Tu rostro me recuerda mucho a mi querida abuela.
Paulina sintió una lágrima solitaria rodar por su mejilla al escuchar las reconfortantes palabras de Guillermo. Nunca imaginó que encontraría consuelo en un extraño, pero allí, en ese momento, él era todo lo que necesitaba. La presencia de Guillermo trajo un rayo de esperanza a la oscuridad que envolvía su alma. Los días se convirtieron en semanas y Paulina y Guillermo se volvieron inseparables. La visitaba 2 veces por semana en el asilo de ancianos, trayendo consigo no solo su cálida presencia sino también pequeños obsequios y palabras de aliento. Con cada visita, Guillermo alegraba el día de Paulina con su bondad y compasión, llenando los espacios vacíos de su corazón solitario. Guillermo fue más que un simple voluntario para Paulina. Él era su ancla, su refugio seguro en medio de la tormenta de la vida. Y si bien Paulina encontró consuelo en la presencia de Guillermo, él también encontró una conexión especial con ella, una conexión que trascendió las barreras del tiempo y la distancia. Mientras tanto, la vida de Guillermo fuera del asilo estuvo marcada por sus propios desafíos. Además de su trabajo como famoso escritor de un periódico de Monterrey, fue un devoto esposo y padre de un hijo llamado Mateo. Mateo, un niño de 10 años con una rara enfermedad de la columna, se enfrentaba a una batalla con su propio problema de salud. Una delicada cirugía era la única esperanza para Mateo de recuperar su movilidad y calidad de vida. Guillermo dedicó toda su energía y recursos a asegurar que Mateo recibiera el mejor tratamiento posible, pero el costo de la cirugía fue exorbitante y estaba fuera de las capacidades económicas de la familia. Un día, durante una de sus visitas rutinarias al asilo, Guillermo le compartió a Paulina sus preocupaciones sobre su hijo Mateo. Su rostro estaba lleno de preocupación mientras hablaba de la rara enfermedad de la columna que aquejaba al niño. Sus ojos llorosos reflejaban la angustia de un padre indefenso ante la enfermedad de su hijo. «Paulina, no sé qué hacer», dijo Guillermo con la voz entrecortada por la emoción. «Mateo necesita una cirugía urgente, pero el costo es tan alto que no sé cómo la haremos». Paulina miró a Guillermo con compasión, sintiendo el peso de su dolor reflejado en sus propios ojos. Sabía que necesitaba ayudar a este amable joven que se había convertido en una parte tan importante de su vida. Con un gesto gentil, colocó su mano sobre la de él, transmitiéndole consuelo silencioso en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. «Espera un momento», dijo Paulina, su voz suave y reconfortante. Se levantó lentamente de su silla y se dirigió hacia su dormitorio, donde guardaba sus cosas más preciadas. El corazón de Paulina latía con fuerza en su pecho mientras rebuscaba en los cajones, cada movimiento impulsado por la determinación de ayudar a quien se había convertido en un hijo para ella. Finalmente, sus dedos encontraron la pequeña nota amarillenta, cuidadosamente guardada entre viejas fotografías y recuerdos de una vida que parecía lejana. El papel desgastado contenía una dirección y algunos números escritos a mano, un tesoro escondido que Paulina había guardado durante años, esperando el momento adecuado para compartirlo con alguien a quien realmente consideraba parte de su familia. De regreso a la habitación, Paulina le entregó la nota a Guillermo. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. «Esto te ayudará», dijo con su dulce voz, su fe renovada por la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de quien se había convertido en su refugio seguro. Sintió que finalmente había encontrado un propósito, una manera de devolverle el amor y la amabilidad que Guillermo le había mostrado en los momentos más oscuros de su vida en el asilo. Guillermo miró la nota con curiosidad. Sus dedos temblaban al leer las palabras escritas allí. La delicada letra de Paulina transmitía una sensación de confianza y misterio, llenándolo de esperanza y curiosidad. Paulina le dijo que esa dirección estaba en una pequeña propiedad que su tía le había dejado como herencia. Y ella no había estado allí durante años. Dentro, en el sótano de la casa,
Encontrarás todo lo que necesitas. Guillermo sabía que necesitaba confiar en Paulina, en su intuición y sabiduría que provenían de una vida vivida con amor y generosidad. A la mañana siguiente, el sol naciente bañaba las tranquilas calles de Monterrey cuando Guillermo partió en busca de la antigua dirección que Paulina le había dado. El aire era fresco y vigorizante, y el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día lleno de promesas. Encontró la llave debajo de la roca en el jardín, exactamente donde ella había dicho, y el sentimiento de anticipación creció dentro de él cuando giró la llave en la cerradura y abrió la puerta chirriante. Al entrar a la silenciosa casa, Guillermo se sintió transportado a otra época. El olor a moho y madera vieja flotaba en el aire, mientras el polvo bailaba en la luz que entraba por las polvorientas ventanas. Cada rincón estaba lleno de recuerdos silenciosos y secretos ocultos, y se preguntaba qué más podría descubrir allí. Bajó las escaleras hasta el sótano, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras buscaba en el lugar polvoriento. Cada paso resonó en el silencio del sótano, creando una sensación de suspenso y expectación. Y entonces, debajo de una mesa vieja y olvidada, encontró algo inusual. Una caja fuerte oxidada, cubierta de telarañas y polvo. Sus dedos temblaron mientras intentaba abrir la puerta oxidada, preguntándose qué podría esconderse dentro de ese antiguo tesoro. Guiado por las instrucciones de la nota de Paulina, Guillermo ingresó cuidadosamente los números en la combinación de la caja fuerte. Su corazón latía más rápido, y luego, con un suave clic, la caja fuerte se abrió, revelando su tesoro escondido. Guillermo apenas podía creer lo que veía cuando vio lo que había dentro. Joyas brillantes, relojes antiguos y brillantes monedas de oro. Era una fortuna, un tesoro que podría cambiar la vida de su hijo Mateo para siempre. Guillermo caminaba por las calles de Monterrey con la mente llena de pensamientos sobre Paulina y lo que encontraría dentro de la caja fuerte. Cada paso estaba impulsado por una mezcla de esperanza y anticipación, y no podía esperar para revelarle lo que descubrió a Paulina. Finalmente llegó a su casa. Entró, apenas capaz de contener la emoción que lo consumía. La caja fuerte estaba a salvo en sus manos, un tesoro esperando ser descubierto. Pasaron 4 días, cada momento lleno de la cuenta regresiva para su próxima visita a Paulina. El corazón de Guillermo se desbordó de gratitud y expectación al salir del hospital, donde tenía programada la cirugía de Mateo. Una nueva esperanza estaba naciendo en su familia, gracias a la generosidad y amabilidad de Paulina. Se apresuró a regresar al asilo, ansioso por compartir la noticia con Paulina y agradecerle su ilimitada generosidad. Pero cuando llegó al asilo de ancianos y pidió ver a Paulina, recibió una noticia devastadora. Ella había fallecido 2 días antes. Guillermo sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. El aire a su alrededor pareció agotarse, mientras una ola de tristeza lo envolvía. Nunca tendría la oportunidad de agradecer a Paulina por el regalo que le había dado y por la esperanza que había traído a su vida. Pero aunque estaba devastado por la noticia, sabía que Paulina estaría cuidándolos a él y a Mateo desde algún lugar del cielo, guiándolos con su eterna sabiduría y amor. Cada estrella que brillaba en el cielo nocturno parecía llevar un fragmento del alma gentil de Paulina, iluminando su camino con su reconfortante luz. 2 semanas después, Mateo se sometió a una cirugía tan esperada y su frágil cuerpo finalmente recibió la curación que tanto necesitaba. Con la ayuda de la fisioterapia y el amor inquebrantable de sus padres, comenzó a dar sus primeros pasos hacia una nueva y prometedora vida. El legado de bondad y generosidad de Paulina perduró, llenando el corazón de Guillermo de gratitud e inspiración en cada paso del camino. Guiado por la memoria de Paulina,
Guillermo se sumergió en la tarea de escribir un artículo que capturara la esencia de esa mujer extraordinaria que tan profundamente había tocado su vida. Sentado en su escritorio, el bolígrafo se deslizaba sobre el papel como guiado por una fuerza mayor. Cada palabra fluía con una sinceridad inspirada en el corazón generoso de Paulina. Describió su encuentro con ella en el asilo de ancianos, destacando la soledad que enfrentó y la conexión especial que compartían. Detalló cómo ella le confió su secreto, revelando la dirección de la casa abandonada y el regalo inesperado que encontró allí. Mientras escribía, Guillermo sentía como si estuviera uniendo los recuerdos de Paulina en cada frase, creando un testimonio vibrante de su vida y un impacto duradero. Quería que el mundo supiera lo increíble que era y el amor incondicional que transmitía dondequiera que iba. Cuando finalmente se publicó el artículo, la historia de Paulina resonó en todo Monterrey, llegando a los ojos y al corazón de miles de personas. Y entre los que leyeron estaban sus propios hijos, conmovidos por la profundidad del sacrificio de su madre. Mientras absorbían las palabras escritas por Guillermo, una ola de remordimiento y tristeza los invadió. Se dieron cuenta, con un gran peso en el corazón, de que habían perdido no solo la oportunidad de cuidar a su madre en sus últimos días, sino también la oportunidad de aprender de su ejemplo de amor y generosidad. La historia de Paulina resonó no solo en la mente de Guillermo, sino también en el corazón de quienes fueron tocados por su luz. Su legado de bondad y generosidad perduraría mucho más allá de su vida terrenal, iluminando el camino de quienes se atrevieron a abrazar la bondad en un mundo a menudo cruel e indiferente. Y así, Paulina vivió eternamente, no solo en las páginas del periódico, sino en el alma de quienes fueron tocados por su gracia. Lamentablemente, la historia de Paulina no es única. En todo el mundo, muchas personas mayores son abandonadas por sus familias, abandonadas en residencias de ancianos o en situaciones precarias. La historia de Paulina y Guillermo sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de cuidar y valorar a nuestros mayores, de reconocer su sabiduría y experiencia, y de mostrarles el amor y la gratitud que merecen. Es un recordatorio de que algún día todos envejeceremos, y así como cuidamos a nuestros padres, nos gustaría que nuestros hijos también nos cuidaran a nosotros. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu participación nos permite seguir compartiendo más historias conmovedoras e inspiradoras como esta. Apreciamos mucho su apoyo y esperamos verlo pronto nuevamente. Un gran abrazo.